Ábrala entonces, leamos juntos, meditemos en una palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 19. Diga gloria a Dios. En el versículo 7. Quien tenga esa palabra, diga gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Lea conmigo, por favor, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Se encuentra escrito así. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Una vez más leamos. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Diga conmigo: Señor, háblame en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Tome su lugar, su asiento, desocupe sus manos y dele un aplauso al Señor con alegría. Diga gloria a Dios, a su nombre. Diga gracias, Señor. Nosotros estamos viviendo una campaña donde estamos resaltando paso a paso del qué hacer para estar más cerca de Dios y para Dios estar más cerca de nosotros. ¿Sí o no? Hemos resaltado el valor de la confianza que tiene que existir de nosotros hacia Dios. También hemos resaltado el valor, amados hermanos, de la obediencia, de la cual estuvimos hablando el miércoles pasado. Y quiero resaltar un otro valor, un tercer valor importante que se complementa con los dos anteriores, o podemos decir, no se complementa, sino que este paso favorece la confianza. Diga conmigo gloria a Dios. Este paso favorece la obediencia y lo encontramos reflejado en un hombre de Dios muy reconocido en la Biblia, en un hombre de Dios muy admirado en las Sagradas Escrituras. Hablamos obviamente de Elías, un hombre, amados hermanos, cuyas oraciones delante de la presencia de Dios tuvieron las respuestas inesperadas, las respuestas diferentes que se hayan logrado ver a través de la oración de alguien más. Y oraciones tan eficaces, escúcheme bien, que la Biblia dice que el mismo cielo negó el agua a través de la palabra profética y la oración que hizo este varón de Dios. Y por mucho tiempo no llovió, y él declaró diciendo: hasta que yo lo vuelva a decir va a llover. Y fue efectivamente así. Dijo que no llovería, no llovió, pasaron más de 3 años y pasado este tiempo volvió a decir que llovería y llovió. Imagínense el grado de este hombre de Dios, un hombre de Dios con una oración eficaz. Diga conmigo gloria a Dios. ¿A quién también le gustaría tener una oración eficaz? Diga amén. Obediencia, confianza, ¿y qué otra cosa? Dígalo bien fuerte. ¿Cuál otra? Escúcheme una cosa. La Biblia dice que Elías estaba durmiendo, pero tenemos que levantar a Elías para volver un poco más atrás para entender qué estaba haciendo él ahí. La Biblia dice que Elías estaba acostado, el ángel de Dios le tocó una primera vez. Cuando él se despierta, porque estaba durmiendo, se despierta, la Biblia dice que ve una torta y ve agua, se levanta, come, bebe y se vuelve a acostar otra vez. Segunda vez vino el ángel de Jehová, volvió y le tocó. Cuando se levanta ve exactamente lo mismo, otra vez pan, otra vez bebida, se levantó, comió y bebió. Pero en el segundo toque del ángel de Jehová, la razón era la siguiente: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Diga gloria a Dios. Pero ahora aquí es donde nace nuestra enseñanza. Elías hizo algo de lo cual le quiero contar. Elías
él prácticamente hizo algo que molestó a la esposa del rey, pero bien molesta se puso la mujer. Y la mujer incluso tenía más poder que su esposo el rey. Incluso todas las decisiones del rey eran influenciadas por su esposa. Entonces aquella reina, llamémosla de esta forma, le dijo a Elías la siguiente palabra: que él iba a morir como todos los profetas que habían muerto. Elías, cuando recibe esa razón, él sale corriendo, dice la Biblia. Fue y dejó a su criado, entró a una ciudad, dejó a su criado. Él andaba con un muchacho, lo dejó ahí porque sabía que lo que iba a pasar de ahí en adelante le tocaba él solo, ya no necesitaba compañía. Deja al muchacho, lo manda para su casa y él continúa en dirección del desierto. Llegó un momento de que Elías no pudo caminar más, Elías no pudo avanzar más, Elías no pudo seguir más adelante, y la Biblia dice que se acostó a dormir. ¿De dónde venía huyendo Elías? De los problemas que estaba dejando atrás. Diga conmigo, Elías huía de los problemas. Esto era lo que estaba haciendo Elías. Elías estaba huyendo de los problemas porque los problemas incluso enredaban amenazas de muerte en contra del varón de Dios. Ahora ponga en pausa esta enseñanza y le voy a contar algo que en una ocasión alguien me dijo. La verdad ni recuerdo quién fue quien me dijo esa palabra. Y usted va a decir, pastor, ¿qué tiene que ver esa con esta? No sé, pero escúcheme bien. Alguien en una ocasión me dijo: mire, cuando usted vaya a hacer mercado, se llama así, ¿no? Cuando usted va a comprar el surtido del mes, al mercado, a la plaza, a donde quiera, el supermercado, a donde tenga que ir a comprar. Esa persona me dijo: cuando usted vaya a comprar las cosas del mercado, nunca se vaya con el estómago vacío, me dijo así. Me dijo: antes de ir a comprar, coma, váyase lleno. Es más, que la comida la tenga aquí y váyase a comprar el surtido del mes. Y sabe, en una ocasión yo hice la prueba de irme con el estómago vacío. Yo dije, ¿por qué me lo dije? Me fui con un hambre. Cuando salimos del mercado, salí con el carro lleno, a tope. Y cuando llegamos a la casa, empezamos ahí a sacar las cosas del mercado. Y hay que una golosina, que una cosa, cosas que definitivamente no van a servir para el mes, sino para un momento. En otra ocasión hice todo lo contrario, agarré y me llené hasta que ya la comida se me veía solo con abrir la boca. Y dije, me voy a hacer mercado. Y llegué a hacer mercado. Cuando vuelvo a la casa, el carrito estaba muy por debajo de la mitad. Y escúcheme una cosa, cuando empezamos a sacar las cosas del carrito, empezamos a darnos de cuenta que lo que compramos eran cosas necesarias, o sea, que de verdad van a servir para todo el mes. Entonces se entiende algo, que una cosa se piensa con el estómago vacío, o una cosa se piensa con el estómago vacío, aunque usted dice, pastor, ¿qué tiene que ver? Una cosa se piensa con el estómago vacío y otra totalmente diferente se piensa con el estómago lleno. ¿Me dejo entender? Ahora, piense lo siguiente, lo que le pasó a Elías. Elías sale corriendo y lo último en lo que pensó fue ¿qué cosa? O sea, él dijo, yo me voy a perder, pero para perderse necesita saber para dónde va. Y si no sabe, o sea, solamente él dice, me quiero ir lejos, pues váyase lejos. Pero por lo menos piense que si se quiere ir lejos, se quiere ir lo más distante posible, se quiere ir a 70, a 100, a 200 kilómetros de distancia, por lo menos piense que en el camino necesita alimentarse. Diga conmigo, gloria a Dios. Entonces piense lo siguiente. Elías es amenazado en este punto. Elías sale corriendo, sale huyendo de ese punto. Llega un momento cuando definitivamente físicamente es imposible seguir adelante, físicamente es imposible continuar, porque él ya llevaba, amados hermanos, caminando demasiado. Cualquiera diría, pastor, era el cansancio. Claro que era el cansancio, pero súmele a ese cansancio la falta de comida,
súmele a ese cansancio la falta de alimentación, el rendimiento se reduce drásticamente. Por eso cuando el Señor viene y le toca y le llama, no solamente le dice: Elías, levántate porque te resta largo camino. Porque Elías, aparte de necesitar un descanso, Elías necesitaba reponerse en alimentación, en comida, para poder avanzar. Pero ahora relacionemos dos cosas: la amenaza y la falta de comida. Hay gente que le pasa exactamente esto. Hay gente que cuando tiene problemas, ella se olvida de comer. Y no hablo solo de en el mundo espiritual. Hay gente que cuando tiene problemas ni siquiera quiere comer. No tengo ganas de comer porque tengo deuda. He escuchado personas que no quieren comer por tener deudas, por tener una enfermedad, por tener un problema, por tener una necesidad. A Elías, amados hermanos, le pasa lo que a muchas personas le pasa. Lo único que ellos piensan es en huir de sus problemas. Lo único que ellos piensan es en marcharse. Lo único que ellos piensan es en salir corriendo. Y en la última persona que terminan pensando es en ellos mismos. Diga conmigo, gloria a Dios. Por ejemplo, hay gente que dice: me voy de mi casa y que sea lo que Dios quiera, y se marcha. Al día siguiente dice: oiga, yo salí tan desesperado de mi casa que ni traje una muda de ropa para cambiarme, y ya está, huele a feo. Salí corriendo y tenía arroz ahí en la nevera y ni siquiera fui capaz de traer un poco de arroz. Como que después de que va del problema empieza a pensar y dice: oiga, tengo necesidades y no me había dado de cuenta de ellas porque estaba demasiado pendiente de mis problemas. Elías lo único que pensó es en salir corriendo y no en la comida. Por eso el Señor se le manifiesta y le dice: Elías, tus problemas te hicieron olvidar que tenías que comer, te traje comida. A su nombre. Los problemas pueden hacer que una persona no se quiera alimentar. Vamos al mundo espiritual. ¿Sabe? Hay gente que con sus problemas deja las actividades de Dios espirituales, porque sus problemas le llevan a salir corriendo y olvidan sus propias prioridades. ¿Cuáles prioridades, pastor? El que te creó a ti. Póngase la mano en el pecho y diga: mi creador. A su nombre. ¿De quién estoy hablando? De tu creador. ¿Qué pasa con mi creador, pastor? Tu creador dijo que usted y yo, su creación, teníamos dos necesidades básicas para vivir en este mundo espiritual y en este mundo carnal. ¿Cuáles dos necesidades? Cuando Jesús estaba terminando su ayuno, se manifiesta el diablo. El diablo le manda una tentación, o le dice una tentación. Jesús dijo esta palabra que usted y yo no deberíamos dejar de lado. El Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, hablando del mundo espiritual, del mundo físico, perdón, hablando del hombre, hablando de la persona carnal. Él necesita comida para vivir, él necesita sustento para estar en el mundo físico. Pero hablando del mundo espiritual, también dijo: de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Que usted y yo, según el creador de los cielos y de la tierra, no solo podemos vivir de pan. Y por eso es que hay gente que pueda tener todo el pan del mundo, pero llega un momento que el pan espiritual está escaso en su vida y él siente que algo le falta, que algo no está completo, porque él está viviendo de pan, pero no está viviendo de las palabras de Dios, de las cuales el Señor dijo: también son necesarias para que todo hombre viva. Está bien preocuparme por el pan de cada día, sí, pero el Señor dice también por el pan espiritual. Levante la mano y diga: gloria a Dios. ¿Sabe? Hay gente que no tiene tiempo para alimentarse porque andan a las carreras como Elías. Hay gente que ya no tiene tiempo para comer. Incluso hay familias que reclaman eso. Mi esposo llega, agarra, pica dos cosas y sale a correr. Hay veces ni siquiera quiere tocar la comida por ir de aquí para allá, de allá para acá, y la persona está empezando a perder. ¿Sabe? Yo tengo un compañero en la fe en el país de Colombia, pastor también. A este pastor lo tuvieron que sacar semidesnudo de la iglesia, y con marrocas, con esposas, como usted les llame, la policía lo tuvo que sacar.
cuando yo indago de la historia, porque yo estaba en el sector y yo llegué, pero la policía ya se lo había llevado, yo llego a preguntar qué fue lo que pasó, porque era un hombre de Dios, hombre de Dios. La primera impresión que alguien dijo, ese pastor empezó a romper vidrios. Yo digo, no estamos hablando de la misma persona. Ese pastor que yo conozco no sería capaz de romper un vaso a voluntad, porque es un hombre de Dios. El otro con el ojo así, hinchado, ese pastor me dio una patada en la cara. Yo digo, no estamos hablando del mismo hombre de Dios. Ese es un hombre de Dios. ¿Cómo te pegó una patada en la cara? Y cuando fui preguntando y preguntando, la verdad yo digo, ¿qué le pasó a ese hombre si era un hombre de Dios? Pero ya cuando todo se calma, como que las aguas se calman, empieza uno a preguntar ya con las personas que convivían con él, como su esposa. Me dice, mire pastor, mi esposo vivía de ayuno en ayuno, todos los días. Y a veces él estaba en su ayuno, lo llamaban una visita aquí, una visita allá, en todo lado. Y él salía, a veces yo le hacía el almuerzo se quedaba ahí. Llegaba para la cena tan tarde que no quería comer la cena. Y dice, pastor, mi esposo estaba trabajando mucho en el mundo espiritual, no se estaba alimentando. Cuando lo llevan para el médico, porque lo tuvieron que llevar prácticamente en la condición que le digo, le hacen análisis, le hacen exámenes y se dan de cuenta que es un comportamiento atípico, una reacción de su cerebro que dejó de recibir oxígeno y la alimentación necesaria y prácticamente tomó un control, amados hermanos, de disvariaciones en su cuerpo porque no tenía alimentación, por decirlo así. Volvió, se alimentó, lo pusieron en un tratamiento de alimentación, de nutrientes. Hoy en día usted va y le mira y usted dice, no creo que eso pasó contigo, pero fue por una falta, escúcheme bien, de alimentación que le llevó a hacer cosas, que le llevó a vivir cosas que normalmente no haría. Y es lo que el ser humano no entiende. El ser humano puede actuar con hambre de una manera y sin hambre de otra manera. El ser espiritual puede actuar con hambre de una forma y sin hambre de otra manera. El Señor nos aconseja a través de su palabra y nos dice, usted que está a la carrera, usted que está corriendo, usted que no se ha vuelto a alimentar, levántate y come, porque si tienes un camino largo por delante, tienes que estar bien alimentado. Tienes que estar bien alimentado, a su nombre. Puedes vivir de pan sin Dios, puedes, pero vas a ser un ser incompleto, porque Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre. Pastor, yo voy a vivir de éxitos en la vida. Yo voy a vivir de aplausos en la vida. Yo voy a vivir de cartones. Yo voy a vivir de credenciales. Yo voy a vivir, pastor, de todo lo que consiga estudiar en la vida. Puedes vivir una vida así, puedes intentarlo, pero el Señor dijo, no, el hombre no puede vivir solo de pan. Puedes cosechar una vida material exitosa. Puedes cosechar una vida, amado hermano, que cualquier persona pueda desear. Pero siempre vas a estar incompleto si no complementas tu vida. Porque están, amados hermanos, declaradas por la palabra de Dios. Esa palabra que dice que necesitamos de las palabras de Dios en nuestra vida para poder vivir plena y abundantemente. Consejo de Dios para ti: no dejes que las preocupaciones de todos los días te hagan olvidar que tienes que alimentarte. Que no sea el predicador cuando te dice abra la Biblia, que usted dice, ay, ¿verdad que yo tengo Biblia? Que recién te vengas a acordar que tienes alimento, que recién te vengas a acordar que tienes comida, que tienes alimentación y que la mantienes cerrada, la mantienes guardada, la mantienes aislada. Si todos los días te preocupas por tu cuerpo físico para mantenerte bien, para sentirte con fuerza, el Señor dice que también necesitamos de sus palabras. El tercer paso que el Señor nos habla para mantener una comunión de cercanía
cercanía con Dios no es otra sino una alimentación espiritual. El que tengo que desayunar, tengo que almorzar, tengo que cenar, y así en el mundo espiritual tengo que darle alimento a mi alma a través de una lectura, a través de conocer el mandamiento, a través de conocer la palabra de Dios. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Conoces la palabra de Dios? A su nombre. Si yo a más de uno le pregunto, ¿usted sabe preparar un gallo pinto? Aquí hay más de un chef en gallo pinto. Y usted dice, pastor, ese gallo pinto que yo hago, usted no va a querer comer nunca otro gallo pinto. Vaya y pregúntele una receta bíblica, a ver si se la sabe. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Dónde está? Es por ahí en algún lugar. A su nombre. Él no tiene una receta espiritual en su vida porque no la lee, no acude a ella, no va a la palabra de Dios, no la relaciona. Y por eso es que el pueblo de Dios termina adentrando en enseñanzas falsas, termina en mandamientos o en doctrinas de hombre, porque él únicamente se sirve cuando en el restaurante sirven, que puede representar la casa de Dios, solo cuando alguien te enseña, solo cuando alguien te predica, pero no te preocupas por alimentarte. Pastor, no entiendo por qué ese desánimo, no entiendo por qué no puedo caminar, no entiendo por qué no puedo seguir adelante. ¿No será que se te ha olvidado algo que es indispensable, que te da vida también como el pan diario, que te da fuerza también como el pan diario? Vuelve a levantarte otra vez y alimentarte de las palabras que vienen de la boca de Dios, para que esto te permita seguir un camino largo y amplio de la mano del Dios de los cielos. Dios quiere estar contigo, pero Él quiere que atiendas su forma de hablar. A su nombre. A veces hay gente que viene y le pide una oración. El otro día un hombre viene y me dice, pastor, usted es como los pastores de la iglesia. Le digo, no sé cómo es un pastor de la iglesia. No vaya a ser que me salga con una rara y diga que sí, soy igual a todos. Usted ora por la gente. Oro. Bien, entonces ya tengo la primera calificación de todos los pastores. Usted predica, pastor. Segunda calificación. Canta, pastor. No de profesión, pero se hace lo que se puede. Usted ora por revelación. Sí. Pastor, ore por mí a ver el Señor que le habla de mi vida. Entonces yo ya tuve que poner una X ahí. Está equivocada de lugar. O sea, si usted necesita una consulta de ese tipo, que vayan y le lean el futuro, le lean si su vida va a ser próspera, larga, y etcétera, y etcétera, etcétera. Ya se equivocó. Entonces no soy como todos los pastores. Igual hice la oración, obviamente. No le dije todo eso tampoco, obvio. Puse la mano en la cabeza, terminé de orar, y cuando abre sus ojos se queda así mirándome. Y yo, amén, Dios te bendiga. Y él ahí. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le habló? ¿Le dijo algo? ¿No le dijo algo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que comprar ese número? ¿No lo tengo que comprar? Diga conmigo, gloria a Dios. Obvio tampoco me dijo eso, pero quedó esperando como una respuesta, que se le dijera algo. Entonces no se quedó con las ganas y me dice, pastor, Dios no te dijo nada. Yo le digo, ¿usted quiere saber qué te manda a decir? Ay, por favor, pastor, ¿te gusta leer la Biblia? Pues, pastor, a veces tengo eso de que sí, de que no. Hace rato no la leo, pastor. Le digo, bueno, cuando la leas, la empieces a meditar, creo que podemos hablar en el tiempo. ¿Sabe cómo se fue el hermano? Como disgustado conmigo, se fue molesto. Eso fue creo que la semana pasada. El hermano se fue como diciendo, si yo siempre voy, hago mi consulta y me dan mi respuesta. Una respuesta expresa, inmediata. ¿Quieres que Dios te hable? Deja de estar buscando interlocutores. Deja de estar buscando que Dios use a alguien más.
Cuando la voz de Dios hoy la tenés contigo, la podés llevar en el bolsillo, la podés meditar en cualquier momento. Aliméntate porque camino largo, dice el Señor, te resta. A su nombre. Levante la mano y diga gloria a Dios. ¿Quién se alimenta? Diga amén. Póngase de pie.